Entonces, nos vamos a parar en corrientes, vamos a tener elementos de corriente, y a través de esa distribución de corriente vamos a calcular el campo magnético originado por ella. ¿Sí? Obviamente nuestro modelo está basado, son las leyes de Maxwell las que están atrás de eso, claramente. Y cuando empiecen a leer acá van a ver que ya empezamos a ver cosas que nos ponen de manifiesto el electromagnetismo, digamos, porque la electricidad era como algo del corazón de la parte eléctrica y es lo que me va a originar el campo magnético, ¿no? Entonces, de alguna manera se une y me forman esto que es el electromagnetismo, esta relación que hay entre la electricidad y el magnetismo y que está buenísima, ¿no? Entonces van a leer después en el libro como la experiencia de Ørsted, cómo con una corriente eléctrica se ve las desviaciones, entonces un poquito lo que tenemos acá, ¿sí? Muy interesante. Y nos vamos a centrar entonces en estos modelos, en esta parte de la materia, ¿no? Esta práctica que tiene no es muy larga. Vamos a ver entonces dos leyes que nos van a servir para calcular el campo magnético, ¿sí? O el campo B. Por ahí, a mí generalmente me gusta decir el campo B o el campo H, son los dos campos magnéticos. Uno después le va a poner un nombre a uno y un nombre a otro. Generalmente al B se le llama inducción y al H se le llama excitación. Pero después lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Tenemos una... A ver, voy a pasar por acá. Unas leyes en esta parte en la que estamos entrando, que es la parte de la magnetostática, ¿sí? Esto es importante, acá no vamos a ver campos variables en el tiempo, estamos viendo campos que se producen debido a corrientes eléctricas estacionarias. En la ley de Biot-Savart nosotros consideramos un conductor, ¿sí? Todo esto que está acá. Entonces, este conductor transporta la corriente eléctrica y nos vamos a parar en un punto P a calcular el campo magnético producto de ese conductor que transporta corriente. Hay una ley para eso. Esta ley es muy interesante, se puede desprender de la ley de Maxwell también, podemos sacar, formular esta ley a partir de ahí. Leámosla. ¿Sí? Primero que nada, fíjense que la corriente, ahí muestra ese sentido de corriente eléctrica, y es importante, fíjense, que ahí no sé si se ve bien, pero ahí hay un vectorcito, ¿sí? Que es un elemento diferencial ese, que es el que transporta la corriente eléctrica. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos el producto vectorial entre ese diferencial S y un vector, ¿sí? Unitario, que es ese MUR que está relacionado, entonces, ¿sí? Obviamente después voy a tener que integrar todo el conductor, ¿no? Pero que entendámoslo conceptualmente, que va desde el elemento de corriente hasta el punto, ¿sí? Lo que encontramos es que este campo magnético B es perpendicular al plano, ¿sí? Que genera tanto el vector diferencial S, que está asociado al elemento de corriente, y al vector unitario, ¿sí? Que me muestra la posición, digamos, de ese elemento de corriente y que va desde el elemento al punto. Fíjense que acá tiene una cruz, eso muestra que ese campo es centrante hacia adentro en este caso, de la hoja, ¿sí? Y fíjense cómo lo voy a calcular. Sigue siendo una de estas leyes lindas que son inversas al cuadrado de la distancia, es decir que el campo magnético, a medida que yo me alejo, va a ir disminuyendo respecto de mi fuente, que es la corriente eléctrica, ¿sí? Me aparece esta constante que está acá, mu0 sobre 4pi,
Fíjense que si mu0 pasa para este lado, dividiendo, me queda el campo dividido mu0, esa es otra cosa que encontrar el campo H. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Un poco lo que hacíamos en la... hacíamos muy análogo a cuando calculábamos el campo eléctrico, que se producía por una distribución de carga. Vamos a hacer algo muy análogo, ¿sí? Vamos a agarrar un sistemita, vamos a ver cómo es, vamos a buscar un poquito de simetría, ¿sí? Y a través de ella vamos a tratar de hacer esta integración, ¿no? Obviamente vamos a tener que integrar para calcular el campo. Lo importante entonces es que el campo, ¿sí? Va a ser perpendicular a este plano, ¿no? Al plano que me genera estos dos vectores. Obviamente, acá tenemos un montón de ejemplos, un montón de cosas para hacer, ¿sí? El que uno primero se encuentra por ahí en los libros, ¿sí? Muy interesante, es lo que uno conoce como el conductor recto, ¿sí? Por ahí lo pueden encarar y lo podemos hacer un poco juntos. Fíjense que en este caso el conductor recto tiene este elemento. Ese es mi diferencial ese que tenemos ahí, ese vectorcito que está acá. ¿Sí? Y es un conductor recto muy largo, podemos tener como primera consideración eso. Y lo importante es que cuando nosotros hacemos este producto vectorial, hacemos el módulo diferencial S por el módulo de MUR por el seno del ángulo, ese ángulo es el ángulo entre el elemento diferencial S y MUR, ¿no? Por eso es que queda claro quién es el ángulo θ en este caso, que seguramente es algo que lo vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, si nosotros vamos a integrar, ¿sí? Para poder encontrar el campo magnético producto de esta distribución de corriente que tenemos ahí, ¿no? Y no va a ser otra cosa que lo que hemos venido haciendo a lo largo de la materia, que es buscar, ya les decía, un poquito análogo a las distribuciones de carga que nos servían para crear las fuentes del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a tener que integrar esta parte, lo sabemos. Fíjense, si diferencial S, entonces directamente lo podemos escribir como ese diferencial X que tenemos ahí. Y es el módulo de este diferencial por el módulo este que es 1, ¿sí? Por el seno de θ, ¿no? Entonces el problema se resume a resolver una integral y nada más. En este caso es un ejercicio que obviamente depende del libro donde usted lo vea, se resuelve de una manera u otra. Como queremos, se observa claramente, ¿sí? Acá aparece un diferencial X, o sea que si nosotros queremos integrar en función de X, vamos a tener que llevar este seno de θ y este R, y tenemos que dejar todo en función de X, de manera tal de poder integrarlo. Entonces, R cuadrado no va a ser otra cosa que la distancia perpendicular al punto, que es R, ¿sí? R cuadrado más X cuadrado, y cambiamos el seno de θ, ¿sí? En este caso, se ve claramente, ¿no? Como el seno de θ, o el seno de este ángulo, es exactamente el seno de pi menos θ, ¿no? En este caso. Eso directamente es R grande sobre R chiquito. Entonces acá abajo lo hago rápido porque se ve claramente que abajo me va a quedar como un X cuadrado más R cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Entonces yo ahí lo puedo integrar para todo valor de X entre menos infinito e infinito. Eso es una manera de hacerlo. Y la otra manera es, como vimos, haciendo un análogo a la parte eléctrica, dejamos todo en función de θ para poder integrar, ¿sí? Bueno, acá simplemente el truquito para poder hacer esta cuenta es esto que les decía recién.
Es decir, pensar que este seno de tita que me aparece arriba, ¿sí? No va a ser otra cosa que el seno. A ver, espera que estoy admitiendo gente. Bueno, yo voy a pensar que los que se están yendo porque se les está desconectando se les ha desconectado la red o algo, y no porque es muy aburrido lo que estamos viendo. Eh, Así que bueno, nada, eso simplemente. Eh, Bien, y después la cuenta es simple, no hay ningún problema en la cuenta. Eh, bueno, en este caso tienen que tener cuidado sí con la función tangente, porque la tangente es hacer seno sobre coseno, pero el coseno ahí te cambia de signo, o sea que la tangente de tita, ¿sí? Si queremos todas estas cositas, estos trucos para expresarlo en función de tita, ¿no? Y poder integrar el ángulo, ¿no? Esto debería ser menos r, entonces, sobre x. Bueno, y ella medio que está la métrica, ¿no? Porque despejamos x de acá, r dividido tangente, sacamos el diferencial de x, nos queda en función diferencial tita y lo integramos. Ahora, cuando lo integramos, ¿sí? Fíjense que siempre el diferencial ese con el vector unitario es el ángulo tita. Entonces, si yo quiero de acá abajo venir, ¿no? Si yo vengo de acá abajito, mi color, mi diferencial x, en este caso apunta para allá, y r apunta acá, o sea que este es el angulito, ¿sí? Entonces, si yo quiero integrar entre un ángulo 1 y un ángulo 2, el ángulo 1 está claro que va a ser entre 0 grados, y el ángulo 2 180 para poder integrar todo ese conductor. Y de acá uno puede, se los dejo para que hagan la cuenta, mostrar que el campo B sí, depende de la corriente, obviamente, y de una cosa. Y obviamente uno intuitivamente podía ver que podía llegar a depender de la distancia al conductor, ¿no? Mientras más me alejo, el campo magnético va a disminuir. El campo magnético va. Sí. Una pequeña consulta. ¿En sí, qué unidad está el campo B? Bien. Este campo B es el que vamos a medir en Tesla. ¿Sí? La unidad de mu0, sí, era lo que yo les decía. Se mide, esto es 4pi. ¿Qué buena pregunta? Por EDA menos 7. Bueno, después, el lunes que viene, cuando veamos la ley de Lorentz, vamos a ver que la unidad del Tesla la vamos a dar a través de la ley de la fuerza de Lorentz. Esto es Tesla, metro ampere. Entonces, la corriente en Tesla, la distancia R en metros, entonces el campo magnético B lo vamos a medir en Tesla. ¿Sí? Entonces, de ahí se desprende que en el caso de H, el vector H lo vamos a medir en amper sobre metro, digamos, ¿no? Y es el que vamos a controlar en el experimento a través de la corriente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, obviamente, esta es como la, digamos, no sé si la parte más difícil, porque es la última resolver integral, pero sí tiene un poquito más de vuelta para poder encontrar el campo magnético producto de esta distribución de corriente.
Hay un montón de ejemplos para poder trabajar y aplicar. ¿Sí? Pusimos un par en la guía para que ustedes lo puedan aplicar. Y obviamente traten de evaluar que les quede ese resultado que vimos ahí. Y en este caso, fíjense que la idea yo lo llevé para que uno lo pueda integrar y dejar todo expresado en función del ángulo. Pueden encontrar el libro, como les decía al principio, que lo pueden dejar en función de X y también integrarlo entre menos infinito e infinito. Pero obviamente, acá es muy interesante este ejercicio. Creo que hay un par hay uno por lo menos en la práctica. Hagan un print ahora a esto. Fíjense entonces cómo lo interesante de este problemita. En este problemita, por ejemplo, tenemos una corriente, ¿sí? En el arriba veamos el de arriba. La corriente va por este cable, va de AH, HJ, de JD y vuelve, ¿no? O sea que va por todo este cablecito que tiene esta figura media rara. Entonces, si aplico la ley de Biot y Savart, ¿sí? No es uno solo, son dos, es Biot y Savart. Para poder calcular el campo magnético en el punto C, no lo vi bien ahí, pero supongo yo que eso es lo que hace, ¿no? El campo magnético en el punto C o el campo magnético B, tengo que usar el aporte de de cada elemento de corriente, ¿no? Entonces, en este de arriba, estoy pensando tengo este aportecito que viene acá, tengo el cablecito que está acá, tengo este que va acá y el cablecito. ¿Alguien puede decir cómo es el campo en C, por ejemplo? ¿Qué características tiene ese campo? A ver si alguien me puede decir. ¿Será nulo porque el radio es 0? A ver. Ah, no, al revés. O sea, la corriente va por todo ese cable, ¿no? La corriente hace toda esa vueltita como si fuese una media rosca que va por esa superficie. Si la corriente va así, no sé. Que dado su sentido de recorrido y la sección que se trata, el campo debe ser conservativo. ¿No sería vertical? Tiene que salir de la pantalla. Bueno, lo bueno es que hay un montón de opiniones. Eso es interesante. Bueno, a ver, pará. Primero nos ponemos de acuerdo. El campo, lo vertical, ¿a qué te referís? ¿Nicolás, vos? Sí. Porque... ¿Qué significa la vertical? Y porque yo diría que se anulan los vectores. A ver, pensemos en función de la ley de Biot-Savart. Las componentes horizontales, digamos. A ver, vamos a poco. Este cablecito que está acá de H, si yo me paro en el punto C, ¿origina campo magnético? No. No. ¿Por qué? Porque el elemento diferencial L o diferencial I, que diferencial S asociado a la corriente, apunta ahí como lo dibujé, y mu R también, ¿no? Entonces, el seno del ángulo es 0, digamos, entonces no genera campo. ¿Está claro? Sí. Eso no. Entonces tengo que pensar, bueno, lo que me pasa es análogo a pensar entre J y D, ¿no? En ese caso serían 180, pero no generan campo, ¿no? Entonces todo lo que pasan ahí, pasan por el punto, no generan campo. Entonces tengo que pensar en el radio 2 y en el radio 1. ¿Sí? Entonces, R2, o sea, si pensamos en este elemento,
o sea, diferencial L asociado a la corriente, siempre va a ser perpendicular a mu r, digamos, ¿no? Más allá del numerito, me interesa que veamos, ¿está bien? Va. ¿Y cómo es el campo generado por por el radio menor, por el radio R2? ¿Cómo es el campo en cuanto a su dirección y sentido? ¿Estaría entrando por la pantalla? Sería entrante. Entrante, ¿no? Claro, sí. Entrante. Ese es entrante. ¿Y el de afuera? Saliente. Saliente. ¿Cuál sería más grande? El entrante, porque el radio es menor. El radio es menor. Entonces, si yo quiero ver el campo en C total, tiene que ser la suma de los dos, digamos, una suma vectorial, una superposición entre ambos. Entonces el campo total, puedo intuir que va a ser un campo entrante. ¿Está bien? Después es de fácil resolución porque si aplicamos a la ley de Savart, se lo dejo porque es un problema de práctica, quizás, lo tiene que hacer, pero ahora, ¿cuánto vale el módulo del campo teniendo en cuenta el radio chiquito R2? A ver, si se animan. ¿Por qué? Pues es fácil porque el diferencial S con mu R son perpendiculares, ¿no? Entonces nos queda el seno de pi sobre 2, eso es 1. Y es todo ese radio que tenemos ahí. Entonces la relación sería R2 sobre R1. No. ¿Cómo sería el campo originado por esa media circunferencia? A ver. Perdón, profe, el mu r siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? ¿A qué superficie? ¿En este caso, para este problema? Sí. Sí, para este caso sí. Por eso es lo que te decía. Está bien. No, yo para imaginarme el ángulo. Claro, está bien, esto es así, ¿no? Va ahí, esto es así acá. Claro. Sí, eso está perfecto. Por eso cuando aplicás la ley de Biot-Savart, cuando haces ds por r, ds vectorial de r, es el módulo de ds por el módulo de r por el seno del ángulo, y el seno del ángulo es 1. ¿No? Entonces tenés que integrar ese diferencial S de media circunferencia, digamos, ¿no? Y media circunferencia sería el radio por el diferencial de tita, con tita moviéndose para esa media circunferencia. Serían 3, 0 y pi. Exacto. ¿No? Exacto. Y bueno, y el r cuadrado sería r2 cuadrado, ¿no? Que saldría fuera de tu integral porque sería constante a lo largo de todo ese trayecto. O sea que nos va a dar una suerte, así pensándolo más o menos, un R del de arriba se me va a ir con el de abajo, me va a quedar un R2 abajo, me va a quedar un mu 0 por I, vamos a pensarlo así. Pi se me va a ir con pi, ¿sí? Así que me va a quedar un R abajo también, y me va a quedar un 4, ¿no? O sea, más o menos. Bien, de la misma manera me va a quedar el otro de afuera, pero el que va entrante es mayor porque R2 es más chiquito, ¿no? Entonces, de ahí conceptualmente yo puedo calcular el campo total. Bueno, de la misma manera tenemos el ejercicio de abajo, ¿no? ¿Sí? Para que puedan trabajar y sacarle jugo a la ley de Biot-Savart. Pero obviamente esta ley requiere de que nosotros juguemos con una integral, ¿sí? Que de última no hay más complejidad que esa, ¿no? Y darse cuenta cómo es esa distribución. Pero tenemos otra ley sumamente importante, y es lo que uno llama la ley de Ampère. La ley de Ampère me va a dar la posibilidad de que si hay simetría, de que si juego bien, yo puedo utilizarla para calcular campos magnéticos, pero es una ley del electromagnetismo. ¿Sí? Como yo les decía en la ley de Gauss, es como pensar que las leyes no están hechas para calcular cosas, sino que manifiestan un comportamiento de la naturaleza. En este caso, la ley de Ampère muestra la relación directa, ¿sí? Entre mi fuente, que va a ser la corriente, ¿sí? Y lo que está produciendo, que es el campo magnético.
Entonces, ¿qué muestra la ley de Ampère? Bueno, si yo tengo, en este caso, fíjense, como está la grafiquita ahí, que tengo corrientes. En este caso tengo unas corrientes que son entrantes, que es I2, y unas corrientes que son salientes. Si yo hago una integral de circulación a lo largo del... Yo quiero calcular, por ejemplo, a este punto el campo... Se me ocurre calcular el campo B ahí. ¿Sí? Pero más allá de eso, de qué quiero calcular, tratemos de interpretar la ley. La ley lo que me dice es lo siguiente. Que si yo hago una integral de circulación, o sea, meto un lazo, ¿sí? Ojota con esto porque es distinto a lo que veíamos de la ley de Gauss. Nosotros proponíamos hacer una integral de superficie cerrada, una integral que encierre volumen. En este caso yo lo que voy a meter un lazo, una integral, una cuerda. Si yo meto una cuerda a lo largo del espacio y en esa cuerda encierro las corrientes, yo puedo ver que esa integral cerrada de circulación va a tener que ser igual a mu0 por la corriente que está encerrando. ¿Sí? Unívocamente eso lo que tiene atrás de expresarlo de esta manera, obviamente expresarlo de esta manera implica que dependiendo de cómo sea mi sistema y hay buena simetría, ¿sí? En especial una simetría que me provea de la posibilidad de sacar este B afuera, porque aplicar esta integral, ¿qué significa? Que yo me pare en todo punto a lo largo de mi trayectoria, de esta integral de circulación, y haga siempre esto de poder calcular, haga esta integral de B, ¿sí? Con mi diferencial de ese. O sea, la ley de Ampère requiere que yo haga esta integral, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es como que me daría la posibilidad de calcular un campo magnético? Cuando esté en condiciones, por ejemplo, ¿sí? De sacar afuera el B, ¿no? Si yo, o sea, justo juego y hago una buena simetría de modo tal de elegir un lazo con una geometría buena en el espacio de modo tal de poder calcular, de sacar ese B afuera de la integral, en ese caso voy a poder, entonces, a través de la ley de Ampère, poder calcular el campo magnético. ¿Sí? Más allá de estas bondades del cálculo, tiene un montón de naturaleza física atrás. Fíjense, si la corriente yo la pongo como lo habíamos ya visto, en función de la densidad de corriente, como la integral de superficie de J diferencial S, yo puedo expresar, ¿sí? Bueno, acá usamos los teoremas que ya un poco hemos desarrollado en la parte eléctrica, y podemos encontrar esta expresión, que es la ley de Ampère, vista a través de su rotacional. Esto lo que nos quiere decir es que el rotacional del campo magnético, ¿sí? Es igual a mu0j, que en el caso de que yo lo ponga en función de h, esto es exactamente a que nosotros pongamos, ¿sí? Acá se ve claramente, ¿no? Como ese vector asociado, que es la densidad de corriente, ¿sí? Es la fuente de este vector B, ¿no? Esa naturaleza que uno observa ahí. Ahora, si hacemos una analogía, recuerden que estamos en la magnetostática, ¿no? Si hacemos una analogía con la parte eléctrica y la electrostática, ¿sí? ¿A qué era igual el rotacional del campo eléctrico en la electrostática? Si recordamos, ¿a qué era igual el rotacional del campo eléctrico? En condición estática era el nulo. Era nulo. Entonces eso responde un poquito lo que habías dicho antes. Bueno, se ve la ley de Ampère, ¿no? O sea, en la electrostática estamos pensando en esto. Esto es igual a 0. O sea, habíamos visto que la electrostática tenía dos cosas, ¿no? Que el rotacional es igual a 0 y que la divergencia es distinta de 0.
Bueno, podría ser nula, ¿no? Está bien, pero la divergencia de este campo no es otra cosa que la de Gauss, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos visto, ver esa... ¿Cómo está por acá? Ver este rotacional, lo que me implica es que la integral de circulación, digamos, yo veo, o sea, esta no. Esto implica que la integral de circulación de E diferencial L es igual a 0, ¿no? Estamos pensando en la electrostática. Entonces, esto me da fortaleza para decir que ese campo es conservativo en esas condiciones, ¿no? En este caso, la magnetostática se ve claramente que este B no es conservativo, ¿no? Y por otro lado, me parece que está re bueno ver esta analogía. ¿La electrostática qué es? Entonces, un rotacional está caracterizado porque por un rotacional de campo igual a 0 y una divergencia de campo distinta a 0, ¿sí? Que tiene un cierto valor. ¿Cómo será la magnetostática y este campo magnético? En este caso, es un campo magnético cuyo rotacional es distinto a 0. En principio podría ser 0 si justo da que está encerrando, digamos, una suma, porque al ser la suma de corrientes adentro puede ser la suma 0, así como podría ser la suma de las cargas igual a 0 también. En el caso de que usamos la divergencia en la parte eléctrica. ¿Cómo será ahora la divergencia del campo magnético? ¿Qué es lo que nos falta explotar acá? La divergencia va a ser 0. La divergencia es nula, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso se debe, ¿no?, a estas características de las líneas, ¿sí? Cuando habíamos empezado a discutir, ¿sí? Fíjense que cuando teníamos en el campo eléctrico, de alguna manera las líneas de campo eléctrico, era como que uno decía en la jerga, nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, teniendo esa dirección, ¿sí? Y si yo planteaba una integral de superficie cerrada, así que cierra volumen, esa integral de bolsa, que era la ley de Gauss, yo podía encontrar mi fuente adentro, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, si nosotros planteamos una superficie cerrada que encierra cierto volumen, ¿sí?, en cualquier lado, no voy a poder encontrar fuente, dado que las líneas de campo son cerradas, ¿sí? Entonces eso manifiesta que la divergencia del campo magnético es nula. Estricto, ¿no? ¿Sí? O sea, si aplicamos la ley de Gauss del magnetismo, lo que me dice es que la divergencia de ese campo es 0, o lo que es lo mismo pensar que la integral, ¿sí?, es exactamente lo mismo, expresado en integral, ¿sí?, que la integral de superficie cerrada del flujo magnético es igual a 0. Es importante esto, ¿no? Que esta integral sea superficie cerrada, ¿sí? El flujo magnético no se define para una superficie cerrada, ¿no? Pero si yo hago una superficie cerrada del flujo magnético, eso me da 0. ¿Está bien conceptualmente la ley de Ampère? Y obviamente, la ley de Ampère me va a dar la posibilidad de que en algunas condiciones interesantes yo pueda calcular el campo magnético. Fíjense. Este es un típico ejercicio donde yo puedo usar la ley de Ampère. Creo que se lo resolví ahí. Borro las imágenes. Fíjense que este es un alambre largo de cobre, de sección circular de radio R, que transporta una corriente I, y esta corriente es una corriente distribuida, dice, de un modo uniforme, ¿no?, a través de la sección transversal del mismo. Hallar B
y hacer un gráfico de B en función de la distancia de R al eje de alambre cuando, bueno, estamos adentro del cilindro y cuando estamos afuera de él. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que me dice es que este conductor, ¿sí? transporta una corriente I que puede ir en esta dirección, y sentido tiene ahí. Y el vector asociado a ese I, obviamente J, entonces J, ¿quién era? La cantidad, la corriente por unidad de área, ¿sí? Entonces, me dice que esa corriente que transporta está distribuida de un modo uniforme, o sea que ese J es constante. Entonces, si aplico la ley de Ampère, por ejemplo, para un R más chiquito que R, acá les muestro rápidamente cómo uno puede aplicar la ley de Ampère en un modo simple, ¿sí? Fíjense que lo que estamos haciendo, si yo hago un corte, espera que vea, así, vamos a suponer que tenemos un corte, se ve feo esto, pero vamos a suponer que lo hago acá, ¿no? Esto viene hacia mí, entonces, si yo tengo la corriente que está distribuida en esa sección, ¿sí? De forma uniforme está distribuida. Entonces, lo que yo puedo hacer es, para aplicar la ley de Ampère, es pensar en un anillo amperiano, ¿sí? Por ejemplo, si un R más chiquito que R grande, que tenga este lazo, que se ve ahí, integral de lazo, esta cuerdita que pongo acá, ¿sí? A una distancia R, ¿sí? Entonces eso me apunta, viene hacia mi ojo, ¿sí? Hacia ustedes. Ese campo tiene esa dirección de circulación, ¿sí? Y como estoy a una distancia R siempre del mismo, puede salir afuera la integral, que es lo que hace acá, ¿sí? Entonces fíjense, ese campo sale afuera de la integral y integro ese anillo amperiano, esa diferencial L, que no va a ser otra cosa que el perímetro de ese anillo abstracto pi de R, siempre pensando en un R más chiquito que R grande. Y acá me queda mu 0 por la corriente que encierra, ¿sí? J es constante, o sea que sale afuera de la integral y me queda pi por R cuadrado, ¿sí? En particular, J lo puedo escribir como la corriente I, que puede ser dato, dividido el área total. Si tomo una sección más chica, la corriente va a ser menor, porque lo que es constante es J. Y si, nada, simplifico un poquito, encuentro que el campo es proporcional a R adentro de mi conductor, ¿sí? Para este J que es constante y que tiene una corriente distribuida. Bueno, mucho más fácil si lo hago afuera. Si yo lo hago afuera, es un poco el ejercicio que teníamos al principio con la ley de Biot-Savart. Vieron que teníamos que integrar y hacer un montón de cosas. Si tomo un anillo amperiano acá afuera, es muy análogo a lo que hacíamos con Gauss, aunque a mí no me gusta decirlo mucho así porque cuando usábamos Gauss estábamos usando una integral de superficie que encierra volumen, digamos, una integral, y en este caso es un anillo, es un lazo. En este caso, fíjense que tomamos un R acá, ¿sí? Y ahora tomo todo esto, toda esa cosa verde como un conductor que tira una corriente, entonces este campo circula así, y como está a la misma distancia puede salir afuera la integral, un poco lo que hicimos adentro en forma análoga. Fíjense cómo la elección del anillo es la que me da la posibilidad de sacar de afuera, ¿no? B, 2 pi R sale afuera, mu 0 y encierra toda la corriente I, nada más. Entonces el módulo de B no es otra cosa que mu 0I dividido 2 pi R, mostrándome que si me alejo del conductor, el campo disminuye. Entonces, lo que resta me pide el problema es hacer un grafiquito de B en función de R.
Era muy parecido a lo que hacía con el campo magnético. ¿Sí? Entonces, es creciente hasta un punto R. Y si evalúo R acá, ¿sí? Me queda, multiplico por R acá y divido por R cuadrado, así que simplifico un R. Y acá pongo este R, o sea que me da el mismo numerito, ¿no? Donde acá va con R y acá va con 1 solo R, ¿no? Bueno, acá tiene ese valor que no hace otra cosa que mu 0i. ¿Sí? Bueno, nada más un ejemplito donde ustedes pueden utilizar la ley de Ampère. Obviamente, hay un ejercicio para que lo apliquen. ¿Sí? Creo que el que está arriba es el que está en la práctica, así que está la solución ahí, o por lo menos les da eso. En la práctica no les dejé la solución, simplemente para que lo calculen ustedes. Bueno, y este de abajo es un cable coaxil que consta de dos conductores concéntricos, donde tienen un radio interno A y un radio externo B y C, o sea que A es esto, por ejemplo. Esto es B. Y el de afuera es C. Y dice que por estos conductores circulan corrientes iguales y opuestas. Encontrar el campo magnético para puntos contenidos dentro del R menores a A, entre A y B, ¿sí? Entre B y C y afuera, ¿no? Y graficar, ¿no? Un poco es lo que hicieron antes para un solo conductor, hacerlo para ese cable coaxil, donde tenemos esas corrientes que también son uniformes. Lo interesante es que tanto el de adentro como el de afuera son I que son opuestas. Entonces, cuando yo haga un anillo amperiano a lo largo de todo esto que está afuera, las corrientes se van a sumar con signos opuestos, entonces la contribución al campo va a ser nula, entonces no va a haber campo magnético asociado a un punto afuera de ese cable coaxil. Eso es interesante. Bueno, ¿mucho por hoy? Por eso se usa para las comunicaciones ese cable. Ajá, exacto. Sí, el de los televisores, justamente. ¿Se entendió mi resumen? Lo quise hacer lo más concreto posible, ¿sí? Obviamente tienen como mucho para leer y pueden leer un poco de historia y cosas, pero quise ir al corazón de las leyes, que es lo que necesitan manejar para poder resolver la práctica. No, está bien, lo más factible. Ok. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Dale un print a estos ejercicios que están acá. Discúlpame, sí, te escucho. Entonces, ¿usted puede definir la diferencia de un campo eléctrico, electromagnético y un campo magnético? Bueno, en este caso estamos en condiciones estáticas, ¿no? En la próxima unidad vamos a empezar a hacer cosas dinámicas con campos que varían en el tiempo. Entonces, de esa manera, ya no voy a poder como dejar la parte eléctrica por un lado y la parte magnética por otro, y voy a ver cómo se relacionan estos campos. Y voy a ver cómo un campo variable en el tiempo me origina el otro. ¿Está bien? O sea, ahí en ese sentido van a ir unívocamente de la mano y voy a estar hablando de electromagnetismo así superpuesta. Esa es la parte interesante de todo esto. Es decir, ahora es como que si vos ves las leyes de Maxwell, en las leyes de Maxwell vas a poder, esto que te decía, ¿no? Cuando en la electrostática vos vas a ver la divergencia del campo eléctrico igual a ρ dividido epsilon 0 y el rotacional del campo eléctrico igual a 0. Cuando yo no esté en condiciones estáticas y, por ejemplo, tenga un B que varía en el tiempo, ese rotacional de E ya no va a ser 0, ¿sí? Y ya me va a dar, va a depender
depender de la variación del campo magnético en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí es como que están esos campos unívocamente relacionados. Y uno me va a originar el otro, por supuesto. Uy, abrí un montón, casi una hora. Profe, disculpe, mis consultas son bastante malas, pero ¿un campo No. magnético puede llegar a hacer daño a un cuerpo, ya sea aislante o conductor? A daño me refiero a